Fin del espacio publicitario. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, nuevamente acá en la M1010, Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841 o 4372-3061. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? A las corridas, ¿no? Sí, viste, siempre igual yo. Pero bueno, había algunas dificultades en el subterráneo, sí, y después una mudanza en el edificio. Había cortes, sí. Sí, algunos cortes. Pero bueno, estamos acá para hacer un encuentro con una poeta que realmente queremos mucho, ¿no? Generación Abierta la quiere mucho y bueno, va a ser un gusto conversar con ella. Ya la vamos a presentar. Antes vamos a comentarles que el próximo viernes vamos a realizar un nuevo encuentro del Café Literario Antonio Oliverti. En esta oportunidad nos van a acompañar los poetas Daniel Castelao, Ernesto Costa Perazo. En la parte de microficciones va a estar Ana María Torres. Vamos a tener también presentación de libro. Se va a presentar el libro El Fumigador. De ¿Qué Beatriz, título, no? ¿Qué título? Sí, de Beatriz Minichilo. Es uno de los relatos de Beatriz, realmente los estuve leyendo y excelente. Excelente, así es. La verdad, intrigante, muy bien desarrollado. Uh-huh. Bueno, la autora va a mantener un diálogo con Silvia Longoni en este formato que tenemos de presentaciones en nuestro ciclo Antonio Oliverti. En la parte musical no va a estar Paco el viernes, pero sí va a estar Pablo Araujo, acompañado en guitarra por Matías Sánchez. Así que los esperamos a todos. Tanto Pablo Araujo como Matías Sánchez lo conocemos, son dos grandes. Ya han venido. Grandes y también a nuestro programa de radio. De radio, así es. Y también decirles que comenzamos el horario de invierno del café, que implica 15 minutos antes el comienzo, es decir, que vamos a citamos 19:45 horas para comenzar puntualmente a las 20 horas. También para difundir el próximo lunes 6 de julio, ya mira, estamos en julio, ¿eh? Sí, pasó la mitad del año. También un hecho muy lindo, porque se va a presentar a las 19 horas en el Bar La Valle, que está en la Valle Rodríguez Peña, el libro Resplandor de Madres. ¿Sabés de quién es?
tengo idea, pero lo digo yo. Dale. De Pablo Montanaro. De nuestro amigo Pablo Montanaro, que va a presentar su libro aquí en Buenos Aires, en este lugar tan lindo como es el Bar Lavalle. Dicha presentación va a estar a cargo de Graciela Zanini y Hugo Cañón, y yo voy a estar a cargo de la coordinación del evento y acompañándolo a Pablo, una persona que aprecio mucho realmente, y hace mucho que no nos vemos, así que va a ser también una ocasión de encuentro para estrechar vínculos, ¿no? Así esta es. cosa de la distancia es fuerte, ¿no? La literatura los encuentra siempre, ¿no? Desde algún lugar, a los amigos. Así es. El sábado, un encuentro fantástico en el puesto 86 de San Juan y Boedo. Sí, tuve la oportunidad y el gusto de estar, realmente una movida cultural, ¿no? Porque Así estaban es. todos los artistas visuales, había poetas y seguramente cantantes, pero bueno, la movida de arte visual, el Yuna presente, o el Luna ahora Universidad Nacional de Arte, otros artistas visuales. El encuentro Subjetividad, Diversidad, Cuerpo fue la convocatoria organizado por el puesto 86, que está a cargo de Claudia Sansone, y en el caso de Generación Abierta a cargo de Adriana Gaspar, que justamente dentro de un ratito va a hablar sobre este evento. Y ahora entonces sí, vamos a presentar a nuestra invitada que nos acompaña. Es una querida amiga, quien conocemos hace muchos años, poeta, gestora cultural, y valoramos mucho lo tuyo, Gladys, ¿eh? Así que bueno, bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es una alegría estar acá porque es como estar en la casa de uno. Faltaría unos mates nada más y estamos como en casa. Siempre lo pensamos, ¿vos sabés? Yo casi traigo, pero no me animé. Porque son realmente, sí, amigos, aparte de que nos unen el amor por la literatura, la poesía y demás, es el tema de lo fraterno, ¿no? De la relación humana, que eso es muy importante. Así que estoy muy contenta y gracias por la invitación. Eso, ¿no? Y hola a todos los oyentes, por supuesto. Vos tenés una gran trayectoria, Gladys, porque bueno, no solo como poeta, como bien dice Luis, difusora cultural, como periodista, como escritora, como también todo lo dedicado a la imagen y al sonido en internet acerca de cómo difundir, ¿no?, la cultura, una mujer de cultura. ¿Cómo fue desarrollándote? ¿Qué empezó primero? Seguramente las letras, y cómo fue derivando todo en toda esta creación tuya. Mirá, siempre es una pregunta que creo que ninguno de nosotros puede responder certeramente. ¿Dónde empieza? Uno ni sabe dónde empieza. Creo que uno nace con el lápiz en la mano, creo yo. Pero bueno, siempre mi mamá dice que estuve muy vinculada con el tema de escribir y de dibujar y de hacer cosas, no, digamos... Ya de chica, digamos. De pequeña, o sea, por ejemplo, cuando iba a la escuela primaria, antes de entrar a la escuela, que no me gustaba la escuela, o sea, tenía terror de ir a la escuela, la institución me daba como cosita, claro. Pero me acuerdo que agarraba lápices y papeles y hacía letras, o sea, hola. Y mamá decía que los números no había caso, no podía ser un número, en vez de un 8 me salió un infinito, o sea, una cosa insólita. Pero bueno, eso se ve que ya era como mi vinculación. Y en mi casa, bueno, había toda una movida. Mi papá escribía, mi abuelo escribía, o sea, todos eran... Una inclinación por el arte, por la literatura. Totalmente, ¿no? Se leía muchos autores, entonces había como toda una vinculación muy fuerte y es como que ellos te llevaban también, te estimulaban hacia la lectura. Eso es valioso también. Totalmente, ¿no? O sea, el tema de las casas es muy fundamental, además de, bueno, todos los amigos, todo, ¿no? Pero que se lean las casas, que los padres se inciten a la lectura, todo es algo importante, el juego desde la lectura, de las palabras, ¿no? Bueno. ¿Y cómo sigue este recorrido tuyo? Porque esto es la infancia, ¿no? Donde se gesta. De alguna forma se va gestando. Claro, mirá, yo soy de la generación, como Nora, yo leía la biografía un poquito, el caso tuyo también, nosotros somos, digamos, tuvimos que sufrir el tema de la dictadura militar, claro. Y digamos que la represión empezó en la escuela primaria, o sea, yo tengo 51, entonces a mí me tocó el previo a la dictadura, digamos, ya sufrir algunas cuestiones, de que se notaba que quien leía o quien hacía algo es como que no estaba bien visto. Nos daban una cantidad de libros para leer, pero no eran los libros que leía yo, o sea, era otro tipo de libros como más aniñados, y yo leía otro tipo de cosas, entonces como que yo me refugiaba de toda esa sensación
en la literatura. O sea, Claro. para mí leer era como un refugio, además de el placer que me producía, era Sí, un refugio, sí. era como escaparme de todo ese mundo, ¿no? Y bueno, la dictadura, digamos que también, o sea, prácticamente fue mi escape, o sea, era la forma de conectarme con el mundo, no, más allá de los amigos del barrio, pero aún así uno ocultaba que leía, aunque Sí. parezca una cosa rara, pero es así. Claro, O como sea, que uno mismo se autocensuraba de algún lugar, ¿no? totalmente, pensemos que había que tapar los libros, esconderlos, Ujú. quemarlos, bueno, todas esas situaciones, y entonces como que uno trataba de aislarse y más allá de lo que uno iba enterándose, porque también, bueno, se enteraba de a poco, pero no totalmente, siendo pequeño es más difícil, yo era muy chica, entonces es como que sí notaba esto, de que de repente en la escuela te decían, bueno, este autor, bueno, desaparecían y uno los tenía en casa, por ejemplo. Entonces Claro. y a mí yo decía, bueno, yo sigo por acá, o sea, como que por afuera demostraba como que no sabía nada, ¿no? Y por mi casa era otra persona, eran Claro. dos personas en una. Ujú. Y bueno, y ese fue mi camino por la literatura. Y después empecé, cuando pasó toda esta situación, a partir de la década de los 80, empecé a salir, a conocer un poco, empecé más por el lado del teatro yo, porque no encontraba grupos de literatura, no Claro. sabía que existían. Sí, sí. Yo venía de la zona sur, ahí no había, Claro. había movidas, pero no era lo que, digamos, yo buscaba. Lo que estabas buscando. Claro, y después, bueno, en los 90 empecé a conocer otros ambientes y empecé a frecuentar, y después empecé a ir a talleres literarios y de artes, y bueno, y así seguí. Claro. Estuviste coordinando también talleres. También coordiné en muchos lugares, tanto en escuelas, me tocó coordinar, después me tocó coordinar en eventos, después en el municipio también de Avellaneda. Avellaneda. Claro, me tocó en una escuela un poquito como marginada, digamos, ¿no? Entonces era toda una situación llevar literatura a los niños, pero se podía, o sea, haciendo un poco de el pito catalán a las reglas de la escuela. Claro. Se podía, claro, siempre en el programa se podía llevarlos a que les interesara leer. Fantástico. Porque eso es una cosa que pasaba, los chicos iban a comer, Ujú. pero es como que los libros nada. Qué Entonces, difícil, ¿no? Terrible. Como atraerlos y sin esta cultura, como bien decías vos, de la casa, de la lectura, y bueno, con tantas necesidades como... Necesidades básicas, ¿no? Claro, Insatisfechas. atraer a la lectura y al placer, ¿no? Y a disfrutar de lo que uno lee y la forma de contarlo. claro, aparte yo me ponía en el lugar de los niños y pensaba cuando yo era chiquita, cómo me hubiera gustado que alguien me estimule a eso, y de repente los chicos es como que les costaba, y bueno, y de a poquito es como que les va ganando uno la vocación, la voluntad, el corazón, y por ese lado se los podía. Por el afecto en realidad comienzan a respetarte, a escucharte y verte desde otro lugar. Totalmente. Es bárbaro eso, Totalmente. ¿no? Porque en realidad el vínculo de aprendizaje está dado Ujú. por un vínculo de afecto, que esto es importante también que el docente lo tenga en cuenta, porque no es solo el conocimiento que tiene que tener el docente y que el chico se apropie, sino de este puente que tiene que haber entre el autor, el alumno y el docente, ¿no? En donde también corre el conocimiento y el afecto. Ujú. ¿Qué les parece si nos apropiamos Dale, de un tema Sí. musical? a ver, ¿cuál? Buenísimo. Menos acompaña a Roberto Carlos. Sí. Adelante, Daniel.
escuchamos a Roberto Carlos en esta canción emblemática de los años 70, La Distancia. Qué cantante Roberto Carlos, ¿no? Realmente, uno no es con una voz impresionante, con unas letras también que nos dice tanto, ¿no? Y bueno, uno a todo aquello que ha vivido, que ha transcurrido, que ha bailado, que ha sentido, siente afecto, ¿no? Porque marca... No, aparte le tocó lidiar en un momento que Brasil tenía unos músicos impresionantes, ¿no? Sí. Caetano Veloso, Chico Buarque, Antonio Carlos Jobim, Vinicius Toquinho, Sí. Y él con su música totalmente respetable, porque la otra vez lo decía, ¿no? Cantante que le habla mucho al amor, pero para nada meloso. Uno escucha las canciones, escucha las letras y te encontrás con un artista de primer nivel. Así es. Yo tenía casi todos los discos de él, porque realmente la letra nos llegaba muchísimo. Así es. Bueno, seguimos conversando con nuestra invitada de hoy, Gladys Cepeda. Hace unos días se realizó un evento importante. Sí, Contanos sí. un poquito, Gladys, vos participaste. Sí, la verdad que fue importante y muy emotivo. O sea, para nosotros todos, estar frente a ese paredón, digamos, donde en la década de los 80, 24, yo estaba, digamos, no recordaba la fecha exacta, pero esto fue el 24 de junio, estamos más o menos dentro del mes, curiosamente. 24 de junio de 1980. Esto era sobre Crisólogo Larralde, ahora se llama Crisólogo Larralde, antes se llamaba Avenida Agüero, o sea, que va directo al cementerio, la Avenida Agüero va directo al cementerio de Avellaneda, para los que no conocen la zona, y los que conocen saben más o menos. Y Ferré, que era la calle que lo cortaba. Bueno, ahí había una especie como de descampado, la gente, los chicos del barrio lo usaban para jugar a la pelota, demás. Pero una tarde bajan unos camiones con 24 toneladas de libros y empiezan a quemarlos. O sea, estos libros pertenecían al Centro Editor de la América Latina. O sea, quienes recuerden ese editorial todavía lo registran por lo que representa y lo que representó. Bueno, por lo que contaba la gente, porque aparte fue muy emocionante verlos a ellos, o sea, estuvo también una de las madres de Plaza de Mayo de Zona Sur, bueno, contaban que fue terrible porque los sacaron de la imprenta, de la editorial, y los llevaron directamente ahí con los camiones para que ellos fueran testigos de lo que estaba pasando. O sea, aparte le sacaron fotos, bueno, algunos de ellos pudieron rescatar. Está considerada como una de las séptimas, digamos, incendios de la historia de la humanidad. Lo que estoy contando, o sea, no es cualquier, exactamente, no es cualquier cosa, es una cosa terrible. Entonces, ellos contaban que los libros no se podían prender fuego, o sea, que no había manera, o sea, se resistían a su manera, y tuvieron que pedirle a la gente, a ver si la policía le dijo si no le podía prestar esa plata para comprar querosén porque no se prendían, la gente no lo podía creer. Pero el tema es que, bueno, fue una cosa tremenda. O sea, yo recuerdo, yo vivía enfrente, ver las cenizas, o sea, desparramadas, levantarse una mañana y encontrar como si fuera el Etna que desparramó cenizas, o cualquier volcán, encontrar esto y no saber por qué, y después, bueno, enterarnos y una sensación de todo, de odio, de angustia, de miedo, todo junto. ¿No? Terror. Y esto fue por una orden de un juez. O sea, un juez dictó una orden para que estos libros se quemaran. ¿Esto año 80 decís? Año 1980, o sea, ya como que no era la plena centro de dictadura, pero que estaba ahí todavía, o sea, estaba en plena... Estaba. Sí. Y bueno, y la situación... Estaban preparando para Malvinas. Claro, el preámbulo de lo que estaba por venir de Malvinas. Y bueno, el tema es que la gente del barrio es como que no sabían, es más, los obreros, porque había una fábrica ahí, preguntaban, ¿por qué se quemaban libros? O sea, porque era una cosa insólita. Yo, por ejemplo, hago un breve comentario. Acá yo estaba leyendo que, por ejemplo, había una colección, acá dice que, se considera el escritor mexicano Fernando Báez, se lo ubica como una de las 10 quemas más importantes de la humanidad. Y dice, uno de los cuentos de la colección, Los cuentos de Chiribín, se llama Los zapatos voladores de Margarita Belgrano, y el protagonista es un cartero empleado de la municipalidad que reparte la correspondencia y al cual no le alcanza la plata para poder comprar zapatos. Entonces la gente del pueblo se reúne y organiza una colecta. La delegación del Tercer Cuerpo de Ejército de Mendoza consideró que ese era un llamado a la subversión. O sea, miren la magnitud. Qué bárbaro. De la estupidez. Sí, fuera de contexto totalmente, ¿no? Otro de los que se prohibió, por ejemplo, y que se quemó fue Un elefante ocupa mucho espacio. Ay, sí, no me digas. Acá está, que bueno, de Lisa Bonerman, dice. Claro. Así. Bueno, ese tipo de libros, además, bueno, un montón, ¿no? O sea...
Ni hablemos de los libros políticos, pero libros de literatura. Yo estoy haciendo una relación un poco, ¿no?, con la obra poética. Siempre digo, vuelvo a la revista Generación Abierta, este último número que está excelente y que le recomendamos a nuestros oyentes. Justamente el artículo de Diego Leandro García, profesor en letras de la Universidad de La Plata, toma a la obra de Federico García Lorca, ¿no? Por esto lo traigo, ¿no? Por esta referencia de cómo trabajar un poeta también perseguido, ¿no?, políticamente, y cómo trabajarlo en nuestros días y cómo resignificar toda su obra en los adolescentes de hoy, ¿no? Y cómo crear un clima especial, como estábamos hablando, en el aula, para que en realidad Lorca no sea tan lejano a la realidad de nuestros alumnos, a los contextos de nuestros alumnos, porque en realidad si uno hace un parangón entre la época de Lorca y la época de la dictadura, también vemos que tantos poetas y escritores fueron perseguidos y muertos en Argentina, como le pasó a García Lorca. ¿Cómo resignificar entonces en nuestros días para que Lorca no sea tan lejano a los pibes? ¿Cómo traer su voz, esa lengua tan pura que le habla también al amor, entre otras cosas? Y cómo hablarle al amor hoy en día y crear ese clima. Realmente es una nota que es imperdible. Número 70 de Generación Abierta, que sigue en kioscos. Sí, pero evidentemente está tan bien trabajada, hay tanto material teórico en el cual él se basó y se basa para dar Lorca, cómo trabajarlo con los alumnos, que no solo está el artículo, sino toda la bibliografía. Así que la verdad que se recomienda. Bien, y retomando un poco... me pareció interesante. Totalmente, relación. Llamó Roberto de Óptica Candy, me mandó un mensaje felicitándote y dice si la poeta va a leer. Sí, por supuesto. La poeta va a leer dentro de un ratito. Sí, por supuesto. Entonces, este evento que fue, me imagino, muy emotivo, ¿no? Muy emotivo, en desagravio, además de que se mostró toda esta situación, que vino la gente que fue testigo de la época. La verdad que yo charlé con algunos y sabrá, se le digo, ustedes son uno de los responsables que yo escriba. Se decía, qué bueno, me decían. Se pasó un video y demás, y además se levantaron libros, de los libros que estaban prohibidos, o sea, se volvieron a editar para esta oportunidad. Estaban en una mesita en la calle, se podían levantar y llevarlos en casa. Fue una linda experiencia, la verdad que eso está muy bien. Muy, muy lindo. A mí me gustaría saber cómo fue tu transformación de poeta a artista visual en las letras. Después. La tenemos a Adriana Gaspar en línea. Perdón, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan todos? Bien, muy bien acá, muy bien acompañados por Gladys Cepeda, quien nos conoce. Bueno, mándale un cariño enorme. Cariño de mi parte, está bien. Y bueno, ya nos vamos a encontrar, que siempre estamos buscando un espacio para el encuentro. Estábamos comentando con Nora lo importante que fue el evento el otro día en el puesto 86. Sí, la verdad es que estuvo muy lindo, pese al día que tocó, porque realmente con las cuestiones climáticas fue un día bastante feo. Muchísima todo el fin de gente. semana fue feo. Sin embargo, hubo muchísima gente, mucha gente que vino desde temprano, digamos que con mucha puntualidad llegaron al evento. Duró, casi 3 horas, porque hubo 7 acciones performáticas. Primero se presentó la muestra, que está en la galería, de Mercado San Juan. La verdad que una muestra muy interesante, porque de notable calidad todas las obras, había fotografías, objetos, collage, dibujos y pinturas. La verdad que bastante nutrido. Y después, lo que había también, para que un poco los oyentes se lo vayan imaginando, es dentro del mercado había distintos objetos. Había 3 instalaciones muy importantes. Había una instalación en la entrada, casi en uno de los pasillos. Después había otra instalación que había preparado Claudia Besanzone, la responsable, la directora del Mercado San Juan, del espacio de arte Mercado San Juan, una instalación que estaba casi enfrente del espacio de la galería, y otra instalación en el fondo.
O sea, que no solo se hicieron las acciones performáticas y no solo estaba la galería como espacio de arte, sino que todo lo que era el mercado funcionó como espacio de arte, porque además cada artista accionó en diferentes espacios, no todos utilizaron el mismo espacio, incluso, bueno, vos estabas, así que bien lo sabes, hasta hubo un artista que hizo una performance en el patio y estaba lloviendo bastante fuerte. Sí, fuerte, así es. Así que la verdad que... Y aparte un puestero haciendo una performance, eso, ¿no es cierto? Sí, esto es muy importante a destacar, ¿no? Porque cuando siempre hablamos de... Muchas veces el oyente puede pensar que les cuesta vincularse con el mundo del arte contemporáneo. Sin embargo, acá, justamente, el puestero, el carnicero, Adrián, realizó una performance junto con Javier Robledo. Entonces, tenemos que ponernos a pensar que desde qué lugar el arte contemporáneo no vincula aún más que el arte de otros siglos al público. Porque creo que el público, lo que pasa es que tiene otro rol, es un público participativo, es un público que integra la obra, no es el público que se para a emocionarse frente a la obra. No es el espectador común. Claro, no era el espectador del siglo XIX que sentía emociones frente a acá. Esas emociones juegan un rol activo porque puede ser parte de la obra. Entonces esto es maravilloso. Incluso esto es como a nivel de anécdota, ¿no? Estábamos esperando para alargar todo, digamos, empezaba Javier y esperamos que Adrián estaba atendiendo. Así que terminó de vender a alguien que se llevaba algo para un rico asadito y bueno, y ahí largamos. O sea, por eso digo, hablo de esto de la integración, porque a mí me parece que esto es importante para que el oyente tenga en cuenta. Yo sé que es muy difícil para alguien que está escuchando y que no vio imaginarse todo esto que yo estoy contando en un espacio de un mercado, ¿no es cierto? Seguro. Aparte de la convocatoria, digamos, el eje de la convocatoria es importante que lo nombres, ¿no? Que digas, porque bueno, responde a una cierta concepción, ¿no? Que compartimos desde Generación Abierta y con la gente de Puesto 86, ¿no? No, claro, porque además, bueno, era un tema muy comprometido, como es el tema de identidad de género, de cuerpos disidentes. Entonces me parece que ante un tema tan comprometido, tan serio, porque además todos los artistas lo abordaron con mucho compromiso y mucha seriedad. Sí. Quedó registrado, por suerte. Estuve viendo yo estuve, ¿no?, presente y como dije al principio, la verdad que me deslumbró la cantidad de gente y la participación. Sí. Pero por suerte también Luis lo registró, ¿no? Hemos incorporado el canal Generación Abierta en YouTube. Claro, así que pueden entrar para que la gente que no se imagina ya lo empiece a imaginar y pueda participar en la próxima muestra, ¿no? Claro, sí, quedó Generación Abierta, filmó todo. Así que está todo registrado. El 90% está. El 90%. Nos quedó un poquito que incluso no pudimos. Cerró Graciela Ovejero Postigo, cerró con una actividad integradora, muy espiritual, sí, muy digna, muy interesante, ¿no? Que me pareció que era como casi lo que se necesitaba para cerrar, ¿no?, ese evento, porque hubo performances que fueron muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Entonces se necesitaba de pronto un cierre así. Así que fue muy linda la actividad de Graciela. Pero sí, la verdad que muy comprometidos todos. Y aparte un clima muy distendido. Sí, ¿no? La gente fue a disfrutar. Con algunos amigos. La gente fue a disfrutar. Fue a disfrutar sin apuro. Sí. La gente fue a disfrutar, pese a que no había lugar donde sentarse. Sí, no había lugar, claro, porque estábamos todos parados, ¿verdad? Sí. Mucha humedad. Eso también hay que, mucha humedad, sí. Eso también hay que destacarlo, porque fueron 3 horas, o 3 horas y media, lo que estuvimos desde las 5 de la tarde, nos fuimos 9:30 casi de la noche. Fueron 4 horas que estuvimos parados, participando, pero el público fue 3 horas y media, 4 horas que estuvo parado. Uh-huh. Y no tenían ganas de irse, el mercado había cerrado y nos quedábamos ahí.
Así que la verdad es que estamos muy contentas con Claudia. Me imagino que con ganas de seguir realizando proyectos, ¿no? Es que en realidad esto, como siempre, como lo planteamos nosotros, esto fue el comienzo de un proyecto que recién comienza. ¿Por qué? Valga la redundancia, comienza, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la idea es de pronto llevar esta muestra, incluso extenderla a otros artistas también, a otros lugares, hacerla itinerante, con distintas performances, ¿por qué no también en un espacio público? Y de pronto también que todo esto quede registrado y en el futuro hacer una publicación, o también organizar talleres, o charlas debate, porque el tema es un tema muy interesante y es un tema que todavía toda la sociedad tiene que tomar conciencia. Hay que trabajarlo mucho. Está la ley, pero digamos hay que seguir trabajando prejuicios, estereotipos que tenemos instalados. Acordar que está la ley de convivencia y todavía se habla de amonestaciones, así que te imaginas. Sí, claro. Por eso, imagínate todo lo que tiempo que va a haber que trabajar con este tema. Por eso que se nos ocurrió que también invitar a profesionales que puedan dar charlas sobre el tema, desde el lugar de la ciencia y alguien también desde el lugar del arte, aportar nosotros desde el arte con distintas prácticas artísticas. Bueno, nosotros lo dijimos cuando cerramos el encuentro. Esto recién comenzó, pensamos que agosto o septiembre, porque en realidad ya estamos en julio prácticamente, así que va a continuar, pero bueno, esto va a ser algo que va a continuar este año, el año que viene. Es un aporte desde el arte a un tema tan comprometido como es este. Es que es muy importante porque para algo estamos también, ¿no? Los artistas, formamos parte de una sociedad. Seguro. Y debemos estar comprometidos con los temas que tienen que ver con nosotros, con la condición humana, ¿no? No. Bueno, Adriana, buenísimo. Nos reencontramos la semana próxima y bueno, adelante con todo. Bueno, gracias. Un beso grande para Gladys. Gracias por ahí. También un beso. Ya vamos a armar algo con Gladys también. Me parece muy bien. No lo vamos a decir Gladys todavía. No, top secret. Por ahora es secretito. Bueno, y un saludo para todos. Gracias, hasta el martes. Interesante. Vamos a ir a otro tema musical y después sí ya nos gustaría encontrarnos con la Gladys poeta, que nos lea unos poemas, charlar un poquito acerca del tema de la creación. ¿Qué te parece, Totalmente Gladys? de acuerdo, sí, por supuesto. Adelante, Aníbal, por favor.
Escuchamos a Roberto Carlos en el tema Propuesta. Yo te propongo, iba a decir. Propuesta. Poner a Gladys, entonces, siguiendo el hilo conductor. Sí. ¿Trajiste algunos poemas? ¿Son de algún futuro libro? Nunca se sabe. Digamos que yo siempre los dejo ahí como algún día aparecerá algo. Son cosas que uno va como pergeñando y va escribiendo, y va pensando, digamos. Yo le quería contestar a Canora, que antes había hecho una pregunta sobre el tema me preguntabas del audiovisual antes de leer. Mira, en realidad yo antes era un poco remisa, ¿no? Como que no estaba muy convencida con la tecnología, le tenía un poquito como de fobia. Pero después, dada digamos, cómo fue transformándose todo y que cada vez la gente se va acercando como mucho más al tema, yo empecé a meterme un poquito más en el tema. Y claro, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como todo. Pero a mí lo que me gusta de difundir es la posibilidad que da, la facilidad y el acercamiento con distintas gentes de distintas partes. Entonces, es un canal interesante para poder difundir. Básicamente es lo que a mí me interesa, o sea, difundir y registrar, como vos antes decías, el tema de lo que pasa en el café o la movida, que queda un registro histórico, ¿no? Sí. De todo lo que está pasando, que a veces se pasa por alto, a veces como que uno no le prestó atención, a veces sí se lo olvidó. Entonces me interesó hacerlo tanto a nivel desde los artistas y los poetas que cercanos o que por ahí que están, digamos, vivos, por decirlo de una manera, como también homenajes. Claro, como hacer homenajes y también registrarlos porque yo, digamos, que armé dos blogs donde difundo estas actividades. Por un lado es uno dedicado a plástica y a literatura, donde ahí pueden la gente mandar sus textos, salvo ensayo que va para el otro blog, en general poesía, cuento, dramaturgia, no importa el género, y plástica, escultura, pintura, todo, dibujo, anime. Ahora estás trabajando muchísimo porque para armar estos blogs, sí, los elabora, de la forma que muy estéticos lo cabo, ¿no? La verdad, con un entusiasmo, una dedicación como sí, aparte un gusto estético que es importante. Sí. Y bueno, y en el otro trato de registrar lo que pasa en el mundo, ¿no? Lo que ha pasado y lo que pasa en el mundo, y buscar y difundir autores que por ahí no son tan conocidos, o buscar cosas que encuentro en internet, en libros, en diarios. O sea, trato que se arme como un archivo. Así empezó, sea, haciendo un grupo en internet, y bueno, a partir de ahí adelante. Muy buena todas las entrevistas también que he leído, como haces el tratamiento de esto. Lo que sí me parece que tiene que estar en el blog toda, como haces la entrevista a cada uno de los profesionales o artistas que están, tu obra, digamos. Me falta encontrar tu obra allí. Si busco a Gladys Cepeda no están los poemas, no. Claro, en algún sector tendrían que estar. Sí. Claro, me da un poco de cosas como de vergüenza ajena. Necesitamos pero tener vos sos artista también. Sí, pero es como que yo, me interesa esa cosa que uno tiene en el difusor, es como que bueno, pero yo sé que los amigos siempre me recuerdan y me difunden, así que ya me siento más que contenta con eso. Así que bueno, todas las personas interesadas, después doy los sitios que manden la información, notas propias, notas ajenas, citando la fuente, por supuesto. ¿A dónde tienen que Bueno, yo les voy a dar la página porque para leerla es un poquito complicada. Tiene un nombre, siempre se me preguntan ¿por qué ese nombre? Bueno, por un lado, los que tengan texto propio o plástica o obra visual, en fin. La página, digamos, la revista, el blog se llama Lacverna, la antigua Lacverna. www.berna.blogspot.com.ar con B larga. Y después, en internet hay un grupo que yo lo llamo, o sea, que le puse el nombre El Septiimo. Todos dicen el séptimo, no, es el Septiimo, con 2 I. Bueno, ese es un grupo en internet, el Séptimo Cielo de los Ojos. Y a partir de ahí salió este blog, donde yo traté de mostrar un poquito lo que pasaba, en encontrar cosas muy curiosas, anécdotas insólitas, notas raras, videos raros, o sea, está todo bueno lo que de distintas partes del mundo. Todos se quedaron sorprendidos, por ejemplo, encontrar a Ezra Pound entrevistado, una cosa muy curiosa. Entonces a veces se me hace difícil encontrar textos de autores que son, digamos, de otros continentes, porque no todo está traducido, no todo está, pero bueno, yo trato por donde puedo de buscar, y
aunque sea una referencia, una reseña. Bueno, esa es de arte en general, cultura en general, hay para educación, o sea, todo, medios, ahí entra todo. También ahora estoy incorporando notas que me manda la gente, ensayos, participa mucha gente de muchas partes, de la India, de China, de todas partes. Entonces, bueno, el blog es www, se los voy a deletrear, LSPY y la otra, con puntito, MO, cieloenlosojos.blogspot.com.ar. O sea, sería el séptimo, cieloenlosojos.com.ar. Buenísimo. Ese es él. Ahí manden también notas, ensayos, todo lo que quieran, críticas. Me han mandado de las más curiosas y los más insólitos. Así que... Y seguro te vas a encontrar, aparte cuando uno le llega material de diferentes lugares. Aparte que cuando ella dice mandame, después te dice mandame esto, aquello, te hace trabajar. Es bárbaro, porque uno no trabaja, tiene el material desperdigado por allí, totalmente. Pero bueno, vos, la verdad que nos queda poquito, me gustaría escuchar a la poeta. Y bueno, y los números especiales, ¿no? Que donde se le ha hecho toda una biografía, un seguidilla de la vida de la gente que no, por ahí a veces no se difunde. Bueno, estos son, digamos, que parecía una novela poetizada, no, digamos, porque es una cosa bastante rara, porque son como 13 fragmentitos que yo fui armando y quedó algo así, y se llama 13 fragmentos. 1. ¿Cuánto sueño me dijiste? Siento el peso de las formas. ¿Cuántas pesadillas habitan en mí? Sobre los párpados te dije. Trato de huir del eco de un golpeteo de voces desconocidas. Ambos descubrimos que la muerte nos confundía los cuerpos y la noche los engendraba. 2. Él dijo que las cosas van y vienen, hasta perderse, porque la ruta es interminable. Lo escuchaba, pero solo sentía que las palabras se hundían en su mente como pedazos de cristales. 3. El miedo estalla en las venas como un átomo, dijo él, pero abríamos nuestros ojos y el sol era nuestro propio talismán para protegernos de futuros males. Alguna vez el sol también temerá lo desconocido, dijo ella, y nosotros que somos el universo solo sonreímos. 4. Tengo memoria de las cosas impensadas, dije. Nadie escuchaba, mientras esperaba que el mundo me había dado un veredicto sobre una condenación eterna. 5. ¿Cuántas veces partías y yo esperaba tu telegrama de despedida? Pero regresabas. Ambos sabemos que el laberinto nos toma siempre por sorpresa. 6. Me preguntaba si el alma con un cincel está tratando de crear un jeroglífico con nuevos símbolos, ya que las palabras se pierden, pero suelo hallar vacuidad, y ahí retomamos los arcaísmos. 7. La piel hecha jirones, los huesos ardían. Era la destrucción, dibujando tu paisaje sobre nosotros, que nos construíamos de retratos de tonos primarios. 8. Entonces llegó el mármol y comenzó a tallar la mano, sin carne ni huesos, para concluir al último hombre, pero éste se desechó, buscando los circuitos, ya que el metal no cree en espejismos. Todavía sentíamos sus gritos cuando se perdió bajo el pavimento y nosotros guardábamos todos nuestros juicios en los sitios más invisibles. 9. Me hablaste de que un coro de colores descendió por el iris y tiñe la cuenta regresiva de los pasos ajenos. Ellos lo saben cuando tratan de huir hacia la superficie, esparciendo barro humano, esparcido por todos los rincones. 10. No encontrar en las cartas marcadas, dijo, con un mapa hacia nuestro destino. Sentado sobre la autopista, una mirada desde las alturas nos mostraba el sentido de nuestra existencia, pero más tapábamos los ojos para escapar de nuestra propia trampa. 11. Los dedos oyeron cavar el escondite donde la oscuridad pronunciaba su nombre. Él pretendía deshacerse, pero un muro de estatuas lo regresaba a su presente. 12. El viento entre mi yo y los otros. Es solo una cláusula que conocen los mitos, solo desechos, en cada encuentro, en cada diálogo, restos de naufragios que la imaginación nos dicta y nosotros guardamos por si las moscas. Y el último, 13. Dentro del techo, más allá de la altura, más allá de la materia, el rostro pare muecas y espera resultados, pero ante errores de cálculo se mutilan los cimientos, solo estallará en 1000 pedazos, 1000 fragmentos que nos hará detener al ver el horizonte. Muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo se fueron conformando? La verdad que rarísimo. O sea, el tema de los diálogos, empezaron los personajes en mi cabeza a hablar
y yo te dije, yo me dije, él dijo, no dijo, y en fin. Y pero empiezan a cruzarse, digamos. Claro, ¿no? en un momento claro, en un momento se cruzan, en un momento se alejan, y es como que aparecieron así imprevistamente en mi imaginación y fueron como teniendo vida propia, porque yo tengo una tendencia como a generar muchos diálogos a veces en los textos, entonces es como que necesitan dialogar los personajes. Claro, expandirse, ¿no? Poder sacar afuera lo que piensan, ¿no? Sí. Más allá de lo que está frente a nosotros, ¿no? O sea, todo lo que desaparece frente a nosotros. A veces me pasa que me gusta mirar la calle, por ejemplo, a la noche cuando no hay nadie, y entonces ver todo lo que puede pasar mientras no estamos durmiendo, por ejemplo, todo lo que puede cruzar frente a nuestra imaginación cuando estamos en otro estado, digamos, ¿no? Como de observación, o tenemos más tiempo por ahí, ¿no? Y bueno, de eso suele pasar. Este tema de la observación, ¿no? En el artista es muy importante, ¿no? Sí, detectar esas cosas que no se detectan a simple vista, ¿no? O que a lo mejor no se le presta mucha atención. Sí. Me ha pasado, por ejemplo, estar frente a una plaza mirando nada, o sea, mirando un foco, y me decían, ¿pero qué es lo que estás viendo? La luz, o sea, ver la luz, o sea, me llamaba la atención, para como soy miope, o sea, las cosas, como que yo me sacaba los anteojos para poder ver las cosas de otra forma también, ¿no? Que estás viendo que yo no veo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, eso es un poco la forma, digamos, creo que hay algo de eso. ¿Y vos estás en contacto con la juventud por APOA o por lo que coordinas, los talleres que has coordinado? ¿Cómo ves a la juventud en la poesía? Mira, hay de todo un poco. O sea, pasa que uno encuentra en Facebook también, que es un medio que publica muchísima cantidad de gente de todo, uno ve los muros, los foros, la cantidad de grupos. Es como que yo tengo una impresión, como que hay un grupo de gente, no solo jóvenes, sino de todas las generaciones, ¿no? Como que está buscando la voz, o sea, trata como de encontrar una voz propia. A veces es muy difícil encontrar la voz propia, y busca, y a veces no sabe, digamos, si tiene una voz propia o no, y entra como en crisis, eso por un lado. Y también veo que hay gente como que sigue rescatando ciertas vanguardias de los 30, la de los 60, porque es como que ahora todavía está el panorama muy como en formación, o sea, me parece que todo lo que está por venir todavía no estamos muy en claro qué pasa, o sea, esta irrupción de la tecnología generó un cambio muy grande, pero estamos como todavía en pleno proceso, me parece, ¿no? Sí. Y no hay todavía tal vez un lenguaje nuevo en ese aspecto, pero bueno, se está como buscando tal vez del viejo lenguaje, tratar de encontrar una vuelta para hacer un lenguaje nuevo. Bueno, hay muchas posibilidades. Hay diferentes lenguajes coexistiendo, ¿no? Sí, totalmente. Tiempo histórico. Sí, totalmente. El otro día charlando con uno de los artistas en la performance en el puesto 86, me decía Javier Robledo, me decía, pensar que esto, me dice, tiene 100 años, claro, porque muchas de estas cosas partieron de los dadaístas, estamos hablando antes del surrealismo, claro. ¿sí? Antes de 1925, que Tristán Tzara, bueno, y todo un grupo de gente comenzaron, y pensamos, digamos, algunas personas pueden pensar que es algo nuevo, es algo que tiene más de 100 años. Totalmente. Entonces, claro, cómo tarda uno, ¿no?, en acostumbrarse, en aceptar lo nuevo. En cristalizarse lenguajes que de pronto a lo mejor no responden al canon de lo que el común de la gente espera, ¿no? Totalmente. Hay un problema también en el lector, acostumbrar a, digamos, a lo que por ahí no es lo que escuchó toda su vida, un nuevo discurso. Ahora, yo una vez le preguntaba a alguien que hace publicidad y que, digamos, que es editor y todo, le digo, ¿por qué en las publicidades y en otras partes, digamos, de las artes, no es tan difícil aceptar romper las reglas del tiempo y el espacio? ¿Y por qué en el lenguaje cuesta tanto? Me dice, bueno, la gente al lenguaje escrito o al lenguaje oral, pero más al lenguaje escrito le tiene con muchísimo respeto. Entonces es como que le cuesta no escuchar ese lenguaje bilingüe, digamos, ¿no? Esa cosa de lo digamos, de la poesía de, por ejemplo, rimada, o estas cuestiones de las 4 de la estrofa, todo esto, porque está acostumbrada a esa sonoridad. En cambio, en lo visual lo adopta mucho más rápido, es como que lo toma más común. Entonces no le molesta que, por ejemplo, los dibujos animados, en otros ámbitos, pasen cosas que por ahí en la vida cotidiana no pasan, y en el lenguaje sí, en el lenguaje cuesta mucho, como que se lo respeta mucho, me parece. Gladys, muchas gracias, bueno. Realmente un gusto, nos estamos yendo, te deseamos mucha suerte con todos los proyectos,
adelante, con tranquilidad, por supuesto, claro. ¿No? Pero mucha suerte con todo y bueno, a lo mejor se va gestando un libro acá. Ojalá. Bueno, gracias, como siempre es un placer, es como estar en mi casa, digo lo mismo, estar acompañado por ustedes porque son amigos y aparte me encanta el programa, siempre lo escucho y es un hermoso espacio, como te decía vos el otro día, Luis, que haya un espacio de libertad donde uno se puede expresar. Siempre es hermoso encontrar que te dejen fluir naturalmente, eso es lo más difícil. Entonces, bueno, es un lindo espacio para el oyente y para los que venimos invitados, así que muchísimas gracias, para mí estar aquí. Hasta la próxima. Igualmente. Un gusto. Gracias. Nos despedimos. Nos vamos agradeciéndole a Aníbal Guerrero, nuestro operador, y nos vamos hasta el próximo martes recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.